Capítulo 6. Progreso. Durante los 4 meses siguientes no entré en casa de la señora Granham, ni ella en la mía. Pero las damas siguieron hablando de ella, y nuestro conocimiento siguió, aunque lentamente, progresando. En cuanto a lo que decían, yo no prestaba mucha atención. En lo que se refería a la bella ermitaña, quiero decir. Y la única información que retuve fue que un día muy frío se había aventurado a llevar a su hijo hasta la vicaría, y que, desgraciadamente, nadie estaba en la casa excepto la señorita Millward. A pesar de lo cual se había quedado un largo rato, y según decían todos, habían tenido mucho que hablar la una con la otra, y se habían separado con un deseo mutuo de volver a verse. Pero a Mary le gustaban los niños, y a las orgullosas madres les gustan aquellos que saben apreciar debidamente sus tesoros. Mas yo mismo la vi algunas veces, no solo cuando iba a la iglesia, sino cuando salía por las colinas, ya fuera en sus largas caminatas con un objeto concreto, ya fuera, en días especialmente buenos, en lentos paseos por el páramo o por los solitarios prados que rodeaban la vieja casa. Ella con un librito en la mano, y su hijo brincando a su alrededor. Y en cada una de aquellas ocasiones, cuando la divisaba durante mis paseos solitarios a caballo o a pie, o mientras me dedicaba a mis tareas agrícolas, generalmente me las arreglaba para encontrarme con ella o abordarla, pues me agradaba bastante ver a la señora Graham y hablar con ella, y decididamente me gustaba hablar con su pequeño compañero, que, cuando se rompió el hielo de su timidez, me pareció un pequeño camarada cariñoso, inteligente y divertido. Pronto nos convertimos en excelentes amigos, lo cual no me atrevería a decir hasta qué punto satisfacía a su mamá. Al principio sospeché que ella deseaba echar un jarro de agua fría sobre esta creciente intimidad, a apagar, por así decir, la recién inflamada llama de nuestra amistad. Pero al descubrir finalmente, a pesar de su prejuicio contra mí, que yo era del todo inofensivo e incluso bien intencionado, y que entre mi perro y yo proporcionábamos a su hijo una gran cantidad de placer que de otra manera no hubiera conocido, dejó de poner objeciones e incluso saludaba mi llegada con una sonrisa. En cuanto a Arthur, me daba la bienvenida a gritos desde lejos y corría a mi encuentro separándose 50 metros de su madre. Si yo iba a caballo, él estaba seguro de que le invitaría a un galope o medio galope. O si había algún caballo de tiro a una distancia razonable, le ofrecía que lo montara, lo que le gustaba casi más. Pero su madre le seguía dificultosamente, no tanto, creo yo, para vigilar su comportamiento, como para asegurarse de que yo no metía ideas censurables en su mente infantil, pues siempre estaba cerca y nunca permitía que el niño estuviera fuera de su vista. Lo que más le gustaba era verle jugar y correr con Sancho, mientras yo caminaba a su lado. No, me temo porque le gustara mi compañía, aunque yo me ilusionaba a veces con la idea, sino más bien por el placer que le proporcionaba ver a su hijo felizmente entregado al disfrute de aquellos juegos físicos tan convenientes para su tierna complexión, ejercitados, sin embargo, tan raras veces por falta de compañeros de juego de su edad. Y quizá su placer fuera no poco dulcificado por el hecho de estar yo con ella, en vez de con él, incapaz, por tanto, de causarle ningún mal directa o indirectamente, con o sin intención. No obstante, creo que ella disfrutaba realmente un poco conversando conmigo. Y una luminosa mañana de febrero, durante un paseo de 20 minutos por el páramo, dejó a un lado su aspereza y reserva habituales y se entregó de pleno a la conversación, hablando con tanta elocuencia y profundidad de pensamiento y sentimiento sobre un tema en el que coincidía felizmente con mis propias ideas, y pareciendo tan hermosa además, que volví a casa entusiasmado. En el camino me sorprendí, moralmente, a mí mismo, pensando que después de todo sería, quizá, mejor pasar mis días con una mujer como aquella que con Eliza Millward. Y luego me ruboricé, figuradamente, por mi inconsistencia. Al entrar en el salón encontré a Eliza con Rose solas. La sorpresa no fue en absoluto tan agradable como debería haber sido. Charlamos durante mucho tiempo,
pero la encontré bastante frívola e incluso un poco insulsa, comparada con la más madura y seria señora Graham. ¡Ay, la perseverancia humana! Sin embargo, pensé, no debería casarme con Eliza, puesto que mi madre se opone tan firmemente a ello, y no debería hacer creer a la muchacha que tengo la intención de hacerlo. Ahora bien, si este estado de ánimo continúa, tendré menos dificultad en emancipar mis afectos de su dulce pero inexorable poder. Y aunque la señora Graham pueda ser también censurable, puede permitírseme, como a los doctores, curar un mal mayor con otro menor, pues no me enamoraré perdidamente de la joven viuda. Creo. Ni ella de mí, estoy convencido, y si hallo un poco de placer en su compañía, con seguridad me será permisible buscarlo. Y si la estrella de su divinidad fuera lo suficientemente luminosa para oscurecer el brillo de la de Eliza, tanto mejor. Pero apenas puedo imaginármelo. A partir de aquel momento raras veces dejaba pasar un buen día sin acercarme por Wildfell a la hora aproximada en que mi buena conocida solía abandonar su ermita. Pero con tanta frecuencia vi frustradas mis esperanzas de otra entrevista. Tan voluble era ella en sus horas de salida, tan efímeras eran las ojeadas casuales que era capaz de disfrutar, que me sentí en cierto modo inclinado a pensar que ella se tomaba tantas molestias en evitar mi compañía como yo en buscar la suya. Pero esta era una suposición demasiado desagradable para mantenerla más que un momento, si podía ser práctico desecharla. Sin embargo, estaba yo en el patio una tranquila y clara tarde del mes de marzo vigilando el allanamiento de los pastos y la reparación de una valla, cuando vi a la señora Graham al fondo de la cañada, con un cuaderno de dibujo en las manos, absorta en el ejercicio de su arte, mientras Arthur se distraía construyendo diques y embalses en el arroyo poco profundo y pedregoso. Sentía necesidad de distraerme y no estaba dispuesto a dejar pasar una oportunidad tan rara. Así que abandoné los pastos y la valla y me encaminé rápidamente hacia aquel lugar, aunque no antes que Sancho, que en cuanto divisó a su joven amigo, recorrió a galope tendido la distancia que nos separaba y se precipitó sobre él con una alegría tan impetuosa que hizo caer al chico en medio del riachuelo. Afortunadamente las piedras lo protegieron de un verdadero baño, y su tersura le impidió que se hiciera demasiado daño como para no reírse por el desafortunado accidente. La señora Graham estudiaba los detalles característicos de las distintas variedades de árboles en su desnudez invernal y copiaba, con un trozo vigoroso, aunque delicado, sus diversas ramificaciones. No habló mucho, pero yo me quedé a su lado y observé los movimientos del lápiz. Era un placer verlo tan diestramente manejado por aquellos dedos elegantes y gráciles. Pero al cabo de un momento su habilidad fue menos perfecta. Dudaron y temblaron ligeramente y dejaron escapar algún trazo poco armonioso. Y de pronto se detuvieron. Su dueña alzó un rostro sonriente hacia el mío y me dijo que su boceto no progresaba bajo mi vigilancia. Entonces, dije, hablaré con Arthur hasta que lo haya terminado. Me gustaría dar un paseo a caballo, señor Markham, si mamá me lo permite, dijo el niño. ¿Con qué caballo, muchacho? Me parece que hay uno en aquel campo, contestó él, señalando el sitio en que la fuerte yegua negra tiraba del rodillo. No, no, Arthur, está demasiado lejos, objetó su madre. Pero prometí traerlo sano y salvo después de 1 o 2 vueltas por el prado. Y al mirar su rostro ansioso, sonrió y lo dejó marchar. Era la primera vez que consentía totalmente en que lo apartara de su lado a una distancia de medio prado. Montado en su monstruoso corcel y guiado solamente por el ancho y abundante prado, parecía la verdadera encarnación de la satisfacción y el deleite tranquilos y gozosos. El allanamiento, sin embargo, terminó pronto. Pero cuando desmonté el galante caballero y lo devolví a su madre, esta pareció bastante disgustada de que lo hubiera retenido tanto tiempo. Había cerrado su cuaderno de dibujo y probablemente llevaba ya algunos minutos esperando su regreso con impaciencia.
Dijo que ya era hora de volver a casa y me habría dado las buenas noches si yo no hubiera estado decidido a no separarme de ella todavía. La acompañé durante parte del camino, colina arriba. Se volvió más sociable y yo empezaba a sentirme verdaderamente feliz. Pero cuando la vieja y fea mansión apareció ante nosotros, se detuvo y se volvió hacia mí mientras hablaba, como esperando que yo no fuera más lejos, que la conversación terminara allí y que me decidiera a irme. En verdad ya era hora de hacerlo, porque la tarde clara y fría había empeorado rápidamente. El sol se había puesto y la gibosa luna brillaba de forma visible en el cielo gris pálido. Pero un sentimiento casi de compasión me retenía. Resultaba duro dejarla en una casa tan solitaria y tan poco acogedora. Alcé la mirada hacia ella. La débil luz roja brillaba en las ventanas de una de las salas, pero todas las demás permanecían a oscuras y muchas, completamente desprovistas de cristal o marco, mostraban sus cavernas negras y abismales. ¿No le parece un lugar desolado para vivir en él?, dije después de un momento de silenciosa contemplación. Sí, a veces, contestó ella. En las noches de invierno, cuando Arthur está en la cama y yo me quedo sentada ahí, sola, oyendo el gemido del viento helado que penetra en las viejas habitaciones ruinosas, no hay libros ni ocupaciones que puedan evitar el asalto de los negros pensamientos y de los temores. Pero es una locura ceder a tales debilidades, lo sé. Si Rachel está satisfecha con esta vida, ¿por qué no iba a estarlo yo? En realidad, nunca agradeceré bastante un asilo como este, mientras lo tenga. Esta última frase fue pronunciada en voz baja, más para sí misma que para mí. Luego me dio las buenas noches y se fue. Apenas había dado unos pasos en el camino de vuelta cuando divisé al señor Lawrence, que en una bonita jaca gris subía por el difícil sendero que llevaba a la cima de la colina. Me separé un poco de mi camino para hablar con él, pues hacía algún tiempo que no nos veíamos. ¿Era la señora Graham con quien hablaba usted hace un momento?, dijo después de las primeras palabras que intercambiábamos para saludarnos. Sí. Ah, eso pensé. Miró pensativamente la crin de su caballo, como si esta o cualquier otra cosa le causara un profundo disgusto. Bueno, ¿qué ocurre? Oh, nada, contestó. Simplemente creí que no le gustaba, añadió tranquilamente, curvando sus labios en una sonrisa algo sarcástica. Aunque así fuera, ¿no puedo un mayor conocimiento hacer cambiar tu opinión a un hombre? Sí, desde luego, replicó él, alisando con cuidado la enmarañada y abundante crin blanca de su jaca. Después se volvió con presteza, fijó en mí sus ojos tímidos y castaños con una mirada firme y penetrante, y añadió: ¿Entonces ha cambiado usted de opinión? No puedo decir con exactitud que lo haya hecho. No, creo que mantengo mi opinión sobre ella, aunque ligeramente mejor. Jo. Miró a su alrededor intentando encontrar otra cosa de la que hablar, y echando una mirada a la luna, hizo alguna observación sobre la belleza de la noche, a la que no contesté por encontrarla irrelevante. Lawrence, dije mirando con calma a su rostro, ¿está usted enamorado de la señora Graham? A pesar de que esto le ofendió profundamente, incluso más de lo que yo había esperado, el primer sobresalto de sorpresa causado por la audaz pregunta fue seguido por una sonrisa nerviosa, como si la idea le divirtiera una enormidad. Enamorado de ella, repitió. ¿Qué le hace pensar en algo semejante? El interés que se toma por los progresos de mi amistad con la dama y mis cambios de opinión en lo que le conciernen. Pensé que podía estar celoso. Volví a reírse. Celoso. No. Pero creía que usted iba a casarse con Eliza Millward. Pues creyó mal entonces.
No voy a casarme ni con la una ni con la otra, que yo sepa. Entonces creo que será mejor que las dejase en paz. ¿Va usted a casarse con Jane Wilson? Se ruborizó y jugó con la crin otra vez, pero contestó: No, creo que no. Entonces sería mejor que la dejara usted en paz. Ella no me dejará, podría haber dicho. Pero solo pareció desconcertado y no dijo nada durante un espacio de medio minuto. Luego volvió a intentar cambiar de conversación. Esta vez dejé que así fuera, pues ya había sufrido bastante. Una palabra más sobre el tema hubiera sido la gota que colma el vaso. Llegué después de la hora del té, pero mi madre había dejado la tetera y los bollos en el hueco de la chimenea para que se mantuviesen calientes, y aunque me riñó un poco, aceptó mis excusas enseguida. Cuando me quejé del sabor del té, demasiado cargado, vertió lo que quedaba en el perreño y pidió a Rose que echara té fresco en la tetera y pusiera a hervir la marmita. Servicios que fueron realizados en medio de una gran conmoción y ciertos comentarios notables. Vaya, si hubiera sido yo me hubiera quedado sin té. Si hubiera sido Fergus, habría tenido que conformarse con lo que hubiera quedado, y le dirían que fuera agradecido, pues ya era mucho para él. Pero tú, nunca hacemos demasiado por ti. Siempre lo mismo. Si hay algo especialmente bueno en la mesa, mamá me guiña un ojo y me hace indicaciones con la cabeza para que me abstenga de tomarlo. Y si no le hago caso, me dice en voz baja: No comas demasiado de eso, Rose. A Gilbert le gusta tomarlo en la cena. Yo no cuento en absoluto. En el salón es: Vamos, Rose, retira tus cosas y arreglemos la habitación para que esté bonita cuando ellos vengan. Y aviva el fuego. A Gilbert le gusta un buen fuego. En la cocina. Que ese pastel sea grande, Rose. Estoy segura de que los muchachos estarán hambrientos. Y no le pongas demasiada pimienta. No le gustará, estoy segura. Oh, Rose, no pongas muchas especias en el pudín. A Gilbert le gusta sin condimentos. Oh, no te olvides de poner muchas pasas en el bizcocho. A Fergus le gusta que haya muchas. Y si yo digo: Pero mamá, a mí no me gusta, entonces me dice que no debería pensar en mí. Verás, Rose, en todas las labores domésticas hay que tener en cuenta solo dos cosas. Primero, lo que es conveniente hacer. Y en segundo lugar, lo que es más agradable para los hombres de la casa. Para las mujeres basta cualquier cosa. Y es además muy buena doctrina, dijo mi madre. Estoy segura de que Gilbert piensa así. En cualquier caso, es una doctrina muy cómoda para nosotros, dije. Pero si quisieras realmente complacerme, madre, deberías tener en cuenta un poco más tu propia conveniencia. En cuanto a Rose, estoy seguro de que sabrá cuidarse, y cuando haga un sacrificio o lleve a cabo un notable acto de abnegación, ya pondrá buen cuidado en hacerme saber su importancia. Pero en cuanto a ti, podría hundirme en la más grosera condición del sibaritismo y en el olvido de los deseos de los demás, por el mero hábito de estar constantemente atendido y tener todos mis deseos inmediata o anticipadamente satisfechos, en completa ignorancia de lo que se hace por mí, si Rose no me lo recordaba de vez en cuando. Y acogería toda tu bondad sin darle importancia, sin llegar a saber cuánto te debo. Y nunca lo sabrás, Gilbert, hasta que te cases. Entonces, cuando des con una muchacha vanidosa y frívola como Eliza Millward, solo preocupada por satisfacer sus propios deseos y su egoísmo, o una mujer descarriada, obstinada como la señora Graham, ignorante de sus deberes fundamentales e inteligente solo para cosas que no le conciernan lo más mínimo, entonces notarás la diferencia. Verá bien, madre. No he venido a este mundo para limitarme a ejercitar las mejores cualidades y los buenos sentimientos de los demás, ¿no? Sino para mostrarles los míos a ellos. Y si me caso, espero poder encontrar más placer en hacer feliz a mi mujer que en que ella me haga la vida agradable. Preferiría dar a recibir. ¡Oh! Eso son tonterías, querido. Ideas juveniles. Te cansarás pronto de mimar y complacer a tu mujer, por muy encantadora que sea. Y entonces empezarán los problemas. Bueno,
Entonces debemos soportar cada uno las cargas del otro. Entonces tendrán que colocarse cada uno en su sitio. Tú te ocuparás de lo que te corresponde, y ella, si es digna de ti, cumplirá con sus deberes. Pero a ti te corresponde hacer lo que te guste, y a ella complacerte. Creo que tu pobre, querido padre fue el mejor marido que ha habido. Y cuando pasaron los primeros 6 meses de matrimonio, hubiera esperado tanto que él se saliera de su sitio para complacerme como que volara. Siempre dijo que yo era una buena esposa y que cumplía con mi obligación. Y él siempre cumplió con la suya. Dios le bendiga. Siempre fue prudente y puntual. Pocas veces encontraba algo mal sin razón. Siempre lavó mis comidas y no me acuerdo que echara a perder mis guisos llegando tarde. Y eso es más de lo que cualquier mujer puede esperar de un hombre. ¿Es así, Halford? ¿Ese es el límite de tus virtudes domésticas? ¿Y tu feliz mujer no exige más?